Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a leer el capítulo número 3. Vamos a ver otros milagros que el Señor Jesús está haciendo. Vamos a hablar de cómo Jesús dictaminó quiénes van a ser sus apóstoles y el famoso tema del pecado imperdonable. Antes que empecemos a leer este tremendo capítulo, vamos a ir en oración a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien nos dé entendimiento en este día. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Te pido, Padre, que seas tú en el día de hoy a través de tu Espíritu, dándome palabra, dándome entendimiento, ayudándome a comprender tus escrituras, ayudándome a explicarlas, Señor, y que sea para tu gloria, Padre, y para todos aquellos que nos escuchan, que aún no son tus hijos, que aún no son discípulos de Cristo, que puedan ver la realidad de quién es Cristo, que puedan venir a los pies de la cruz y puedan ser discípulos del Señor Jesús. Y Padre, yo te pido que todas estas cosas, oh Dios, en el nombre poderoso que es nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Esta sección se llama Jesús sana al hombre de la mano seca, ¿no? Seguimos con las sanaciones, seguimos con los milagros. Es un tema recurrente, ¿por qué? Porque demuestran que Jesús es quien dice ser. Y eso es lo importante de todo esto. Versículo número 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, ¿no? Distrofiada, que no se utilizaba. Hablamos de que los huesos se ponen frágiles, los músculos se debilitan, se reducen y se ponen así flaquitos, ¿no? Esa es la idea aquí. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. ¿Ven lo que estoy diciendo? Eh, Todo el tiempo estos fariseos y estos escribas están mirando a Jesús, observando a Jesús, pero no tienen un deseo en su corazón de aprender de Jesús, sino están buscando en qué falla Jesús, digo, según ellos, ¿para qué? Para acusarlos, para acusar a Jesús. Y ahora utilizan a este pobre hombre que está inválido, que está enfermo, para sus propósitos maquiavélicos. Y dice, y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en el medio. Y los levanta y lo manda a poner en el medio de todo el mundo para que lo vean bien. Y entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Una pregunta hasta cierto punto tonta, ¿no? Porque obviamente, ¿cuál debe ser la respuesta? Pues hay que hacer el bien, hay que salvar una vida. Pero para los ojos de los fariseos era más importante seguir la ley que ellos habían establecido, las reglas que ellos habían establecido en el Talmud, antes de hacer el bien o salvar una vida. Y qué irónico, ¿no? Porque dicen que sirven a Dios, pero Dios es un Dios de amor y un Dios que hace lo bueno. Sus reflejos, sus frutos, mejor dicho, no reflejan lo que sale por su boca, sino lo que hay en su corazón, un corazón perverso, un corazón de piedra. Dice, pero ellos guardaban silencio. Es una pregunta fácil de contestar. ¿Por qué guardan silencio? Porque saben que si la contestan, van a tener que contestarla bien y le van a dar la razón a Jesús. Y si la contestan mal, estarán mintiendo y estarán quebrando la ley, cosa que ellos no están dispuestos a hacer. Por lo tanto, prefieren guardar silencio antes de darle la razón a Jesús. Versículo número 5. Y mirando con enojo a los que los rodeaban, y entristecidos por la dureza de su corazón, le dijo al hombre que estaba en el medio, con el brazo dañado, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Inmediatamente, instantáneamente. ¿Y qué sucede? Pero cuando los fariseos salieron de la sinagoga, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir o mejor dicho, matar.
Su deseo era perverso en contra de Dios. Su deseo era perverso en contra de Jesús. Buscaron cualquier excusa, le ponen una trampa, hacen lo que ellos puedan hacer con el propósito de eliminar a Jesús. Y ahora toman lado con los herodianos, ¿verdad? Los herodianos, Herodes era el rey de Israel, rey pues, rey, pero obviamente el gobierno de Roma tenía poder sobre el rey de Israel. Y ese rey de Israel no estaba puesto ahí por Dios, ¿ok? Era un rey, no era un rey bueno, un rey perverso, no era un hombre de Dios o que le agradaba amar a Dios en obediencia y nada por el estilo. Y ellos, estos sacerdotes y escribas, buscan este grupo de personas que son perversos, ¿con qué? Con el propósito de hacer una alianza y eliminar a Jesús. Qué perversidad, ¿no? Cuando Jesús, ¿qué está haciendo? Sanando a las personas. Está enseñando la palabra de Dios. Está haciendo lo bueno. Pero en el corazón de piedra de estas personas lo que quieren es eliminar a Dios porque ellos mismos son enemigos de Dios. Versículo 7. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo sigue, ¿no? Siguió a Jesús. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Tenemos, ¿verdad?, el tema recurrente que hemos visto ya en 3 capítulos, donde la gente sigue escuchando lo que Jesús hace y siguen viniendo a él en manadas, en multitudes de todas las ciudades. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, ¿no? Porque se siguen acercando y hasta cierto punto puede ser peligroso, número uno. Número dos, si lo rotan, ¿no? Lo rodean, la voz no sale. Él dice, necesito una barca para poder proclamar la palabra desde la barca. Porque él había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones, ¿verdad?, que tenían enfermedades, etcétera, para tocar a Jesús se echaban sobre él. Porque el poder de Jesús era tanto que nada más de tocar su manto la gente era sana. Y sabemos la historia de la mujer con el flujo de sangre, estaba enferma por muchos años y le tocó el manto, le tocó la ropa un poco y eso fue suficiente para ser sana. Y la gente lo sabía y lo curaban, se le tiraban encima, era un frenesí porque ¿qué sabían? Jesús sana, Jesús tiene poder. Versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él, ¿no? Caían postrados, derrotados delante del Señor Jesús y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? La persona que ve a Jesús como es él, ¿no?, tiene que expresar eso porque es algo. Estás delante de Dios, estás delante del Hijo de Dios, estás delante del Mesías. Dices, tú eres el Hijo de Dios. ¿Pero qué hace Jesús? Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad, ¿no? La idea de que todavía no es el momento de que la identidad de Jesús sea revelada al mundo. Jesús se la revelaba a ciertas personas, pero eran sus discípulos, eran gente cercana a él, no eran enemigos de él. Pero va a llegar el momento, más adelante, que es el tiempo de revelarse. Y entonces ahí sí tienen autoridad, ¿verdad?, de decir quién es él. Pero ahora el mandato es que, sí estás en lo cierto, yo soy quien tú dices ser, pero cállate de la boca porque todavía no es mi tiempo. ¿Okay? Versículo 13. Después Jesús subió al monte, ¿verdad?, después que predicó y sanó gente y enfermos, subió al monte, llamó a los que él quiso, ¿no?, de acuerdo a su santa y perfecta voluntad, y ellos vinieron a él. Y de esa gente, ¿él qué hizo? Designó a 12
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Estos 12 son los 12 discípulos que son los 12 apóstoles, excepto uno, ¿verdad? El que lo traiciona. Ya vamos a ver la historia de él. ¿Y con qué propósito los llama? Ustedes van a ser mis enviados y los envía a predicar y los envía a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Luego esos son los que plantan iglesias, una vez Jesucristo asciende al cielo. Pero ¿qué dice aquí? Que les dio poder y autoridad, ¿no? Para que expulsaran demonios. Pensemos con qué propósito. Ellos van a predicar el Evangelio de Cristo y es ese poder, esa autoridad que Él les da que valida que el mensaje que ellos están proclamando. Fíjate que no dice que todos los discípulos de Cristo tenían autoridad para expulsar demonios, sino los 12. Hay muchos de estos dones espirituales que son exclusivos de los apóstoles. ¿No? Versículo 16. Designó pues a 12. Y aquí tenemos una lista de quiénes son esos 12 apóstoles. Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, hermano de Jacobo, a quien les puso por nombre Boanerges, que significa hijos de trueno, ¿verdad? Son los hermanos Jacobo y Juan. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Pero sabemos que la presencia de Judas Iscariote en ese grupo tenía un propósito. Tenía un propósito porque ya había un plan establecido por Dios donde ese hombre iba a estar en ese grupo de discípulos cercano a Cristo, pero realmente él no amaba a Cristo, sino que era un aprovechado porque decía, este es el Mesías, si es el Mesías va a ser el rey de Israel, y este Judas tenía un amor por el dinero, tenía el problema de Balaam. Y él se hizo el tesorero de ese grupo. ¿Y qué hacía él? Metía la mano en la bolsa. ¿No? Ya sabemos de antemano que ese Judas Iscariote estaba en este grupo no por amor a Cristo, sino por amor al dinero. Y vamos a ver luego, ¿verdad? Un tema bien conocido en donde Judas Iscariote traiciona a Cristo y lo vende por 30 monedas de plata. Porque su amor nunca fue Jesús. Su amor fue el dinero al estar con Jesús. El poder que podía tener y el dinero que iba a adquirir al ser el tesorero de la nación de Israel, pensando él en su mente que Jesús iba a tomar el reino aquí en la tierra como descendiente de David. Pero no fue así. Versículo 20. Jesús y Belcebú se llama este tópico. Y estos próximos dos slides son bien importantes. Versículo 20 dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cada vez que Jesús entra a una casa, el pobre está rodeado de personas y ahora dice que casi no podían comer. Pero es algo bueno, ¿no? La gente está escuchando la palabra, la gente está viniendo y siendo sana, siendo salva, y esto son buenas cosas. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y esta es una triste realidad que poco se habla. Jesús tenía muchos hermanos y muchas hermanas. María era virgen cuando el Espíritu Santo encarna a Jesús en el vientre de María y Jesús nace siendo María virgen. Es totalmente cierto. Pero no podemos creer la mentira de que María es siempre o fue siempre virgen hasta la muerte. Porque eso no es real. Tenemos que dejarnos ya por lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que María era virgen al momento de tomar, al momento que se le dio el anuncio que iba a ser la madre del Mesías. El Espíritu Santo la cubre y Cristo se encarna en el vientre de la Virgen María. La Virgen María nace, pero en ese momento, ¿verdad?
ya deja de ser virgen, entonces ella, después que nace Jesucristo, tiene relaciones sexuales con su esposo José. Y de esa unión nacen muchos hermanos y muchas hermanas. Dos de los hermanos de Cristo, dos de los medios hermanos de Cristo, escribieron un libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago y el libro de Judas. Ambos autores son medios hermanos de Cristo, en otras palabras, son hijos de María e hijos de José, y por lo tanto tienen un padre diferente porque sabemos que eh, el padre de Jesús no es José. Entonces estos hermanos, estos familiares de Jesús, no creían en Jesús. No creían en Jesús. Y no es hasta que Jesús resucita que ellos creen en Jesús, creen en Él y se convierten en fieles y fervientes discípulos. Pero antes, lamentablemente, no creían en Jesús. Y vienen a sacarlo porque está loco, está fuera de sí. La única que sí sabía la verdad es María, ¿no? Obviamente el ángel se lo reveló, el ángel se le presentó a José también. María atesoraba todas estas cosas en su corazón, por lo tanto ella sabía lo que estaba pasando. Pero sus hermanos no eran creyentes, no creían. Versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, en otras palabras, tiene al diablo, y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Qué palabras más feas para una persona que no ha dado ni una señal de hacer pecado? Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida en contra de sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado en contra de sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. So, Jesucristo, número uno, le dice, yo estoy expulsando demonios, yo estoy batallando en contra de las huestes malvadas y demoníacas. Pero por alguna razón en tu mente tú piensas que yo, ¿verdad? Como Jesús, está haciendo la obra en contra del reino malvado por el poder del reino malvado. Como que no es lógico, ¿no? No cabe en una cabeza lógica de que Satanás mismo esté peleando contra él mismo, porque como dice Jesucristo, perdería la batalla. O sea, es un reino dividido, un reino sin poder, un reino sin fuerza. So, el argumento que hacen ¿verdad? Los escribas y los fariseos es totalmente ridículo e ilógico. Y ¿verdad? Un argumento que viene no de un corazón de amor hacia Dios, no de una mente racional, que tiene uso de razón, sino de un corazón de piedra, enojado y vengativo que quiere matar a Jesús. ¿Qué dice en el 27, la continuación de la historia? Dice, pero nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. ¿Verdad? Sigue usando la lógica, el uso de razón. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Vamos a parar un momento aquí. Y esto es importante. Ese versículo 28 es importante que se lo aprendan. Porque ese versículo 28 dice que toda persona en el mundo, violadores, asesinos, gente que roba, ¿verdad? Gente que miente, gente que abusa, gente que falsifica documentos, gente que no ama a Dios, gente que maldice a Jesús, gente que se burla de Jesús. Todas estas personas que han cometido actos horroríficos, incluyéndome, tienen la capacidad y la oportunidad, mejor dicho, oportunidad de arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesús
y sus pecados les serán perdonados. No hay una persona en este mundo que haya hecho un pecado que no pueda ser perdonado, con excepción de uno. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Jesús, recuerdan en el primer capítulo, Jesús fue bautizado ¿en qué? En agua, pero también en el Espíritu. Cuando la paloma, ¿verdad? Que el Espíritu Santo como una paloma desciende sobre él y es bautizado en el Espíritu, en el poder de Dios. ¿Para qué? Para empezar su ministerio donde comienza a hacer milagros, a expulsar demonios, a hacer todas las cosas que él tiene que hacer de acuerdo al plan divino. Y es por ese poder que Jesús expulsa demonios, es por ese poder que Jesús sana. Y estos fariseos están diciendo de que el poder que tiene Jesús es el diablo. Están blasfemando en contra del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo, ese poder que está en Jesús, que hace la obra. Por lo tanto, el famoso blasfemia en contra del Espíritu Santo, el pecado imperdonable, no tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con asesinato, sino tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Es el Espíritu Santo que nos transforma el corazón para creer. Es el Espíritu Santo que quita las vendas de nuestros ojos, que es el pecado, para poder ver lo maravilloso de Dios y venir a los pies de Cristo y arrepentirnos y seguirles. Es el Espíritu Santo que encoge nuestro corazón de piedra, como vimos lo que tenían los fariseos y los escribas, y lo transforma, lo circuncida en un corazón de carne. Es el Espíritu Santo que nos da entendimiento de las Escrituras. Y estas personas están blasfemando al Espíritu Santo. Están diciendo que el Espíritu Santo es Satanás. Y Cristo es bien claro. No tienen jamás perdón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Especialmente cuando no sabemos. Peor aún cuando hay enojo en nuestro corazón. Cuando hay odio. Porque todo lo que sale de nuestra boca tiene consecuencias. Jesucristo estaba haciendo todos estos milagros no por el poder del diablo, sino por el poder de Dios en él. ¿Okay? Versículo 31. Y este también es bien interesante, este tema. Dice, entonces llegaron su madre, María, y sus hermanos. ¿Verdad? Pluralidad, hermanos. Y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Querían sacarlo de la casa. Y había una multitud sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿A quién se refería esta multitud? A María y a los hermanos de Jesús. Era conocido de que Jesús tenía mamá, papá y muchos hijos, muchos hermanos. Y Jesús comenta, y quiero que escuchen la forma que él lo dice. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Le dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué Jesús no está diciendo aquí? Jesús no está diciendo, esas personas que están allá afuera no son mi madre y mis hermanos, ustedes son mi madre y mi hermano. Eso no es lo que dice Jesucristo. No pongamos cosas en la boca de Dios. No, jamás dice eso ahí. Él no está negando que María es su madre y que Santiago y Judas y los demás hermanos y hermanas de Jesús que estaban allí eran sus hermanos, no. Pero él aprovecha esta oportunidad para dar una enseñanza más. Y dice, si ustedes que están aquí hacen la voluntad de Dios, se convierten en mi familia.
¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué vino Jesús a llamarnos? Nos dio un comando de que arrepiéntanse y crean. ¿Verdad? Y lo vimos en el capítulo número 1. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Ten fe. La voluntad de Dios mencionada aquí es que nosotros le creamos a Dios. Si es, Dios nos está diciendo que Jesús es su Hijo, que es el Mesías, que es el Cristo, que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, que si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y cambiamos nuestra forma de vivir en el sentido de que ahora no voy a seguir pecando, ahora voy a amar a Jesucristo y lo voy a amar en obediencia porque creo en Él y tengo una fe salvífica, entonces ese grupo de personas ahora son discípulos de Cristo, son cristianos, pero en adición a eso son hijos e hijas de Dios porque son adoptados en Cristo Jesús. Y por lo tanto, si Jesús es el hermano, es el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros los cristianos? Hermanos de Cristo. Ahora, Cristo obviamente es el hermano mayor y nosotros nos sometemos debajo de su autoridad como hermanos menores que somos. Ahora en Cristo Jesús tenemos un Padre perfecto y maravilloso. Tenemos un hermano mayor que nos ama sacrificialmente, intercede por nosotros, ora por nosotros, dio su vida por nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos. Y tenemos una familia de hermanos y hermanas en Cristo que vamos a vivir en eternidad juntos, como esa familia que somos. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Si ustedes hacen la voluntad de Dios, se convierten en mi familia. Son míos. Yo los protejo, yo los salvo, yo los santifico. Yo los levantaré en el día venidero. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Qué hermoso mensaje el Señor Jesús nos está dando. Y ese es el mensaje que este capítulo y este libro nos da. Jesús ha probado y otra vez que Él tiene poder para salvar, que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para expulsar demonios, que Él tiene autoridad sobre los demonios. ¿Y qué hace? Se ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo. Muere en la cruz del Calvario. Al tercer día resucita. ¿Para qué? Para que si nosotros creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Porque somos salvos por gracia a través de la fe, a nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Ahora bien, si yo tengo fe en el Señor Jesús y creo que Él es el Hijo de Dios y le creo a Él, y Él me dice, Ismael, arrepiéntete, me voy a arrepentir. Si Él me dice, ama a Dios en obediencia, voy a amar a Dios en obediencia. Porque el creer en Jesús no es simplemente creer que Él existe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y ellos no son salvos. ¿Por qué? Porque ellos saben que Él existe, ellos creen que Él existe, pero no le creen a Él. En el sentido de para yo creerle a Jesús, yo tengo que someterme a la autoridad de Jesús. Por eso es que Jesús es Salvador, porque Él salva, pero también es Señor, porque Él tiene autoridad. Él es Dios. Por lo tanto, amigo mío que me escuchas, si aún no eres discípulo o discípula de Cristo, cree en Él, créele a Él, sométete a su autoridad, síguele, ámale, arrepiéntete de tu vida de pecado y vive una vida ahora que le agrade al Señor. Y vas a ver una gran diferencia en tu corazón, en tu mente, en tu forma de ver la vida, porque vas a ser liberado de la esclavitud del pecado, vas a ser liberado de la carga del pecado, vas a poder vivir una vida de gozo porque has sido perdonado o perdonada y vas a poder vivir una eternidad en Cristo Jesús. Bueno, con esto terminamos el capítulo número 3. Espero que les sea de bendición. Compartan estas palabras con otras personas porque es necesario que el Evangelio llegue a todo el mundo. Y nos vemos la próxima semana que vamos a estudiar el capítulo número 4 del Evangelio según San Marcos. Hasta luego y que el Señor los bendiga.